a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de las tintas Distress, que bueno, teníamos que haberlas visto el lunes pasado, pero que no pude subir vídeos porque la cámara no me los ha perdido. Entonces lo vamos a ver hoy. Como el vídeo se va a hacer un poquito largo, no me voy a enrollar a hablar mucho más y vamos a comenzar. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que estas tintas están hechas en base a agua y colorantes. Son tintas translúcidas, por lo tanto no vamos a poder apreciarlas si las estampamos sobre un color oscuro, y se limpian fácilmente con agua. Son tintas muy versátiles y especiales porque podemos usarlas para crear diferentes fondos y diferentes técnicas. Por ejemplo, con agua reaccionan y crean un efecto muy chulo. Nos permite, ya os digo, crear fondos y, por ejemplo, colorearlas con un pincel. Este, por ejemplo, es un pincel con carga de agua, pero un pincel con agua normal nos permite usarlas también como si fuesen acuarela, y el resultado queda, a mí me gusta mucho más que la acuarela. Son tintas que podemos usar para mezclar los colores, ya que sus colores se juntan pero no se mezclan. No sé cómo explicaroslo bien. O sea, si yo mezclo estos dos colores, que es un negro y un marrón, se van a juntar, pero no van a quedar ahí un borrón feo. De todos modos, ahora lo vamos a ver. Son tintas de secado lento, pero no son las mejores para hacer embossing. A mí no me gusta como el resultado que deja al hacer el embossing con ellas. Entonces ahora, bueno, pues vamos a empezar a ver algunas de las técnicas que podemos hacer con estas tintas. Estoy usando un papel de acuarela. A mí, para trabajar con las Distress, es el papel que más me gusta. Y lo primero que vamos a hacer, bueno, antes de nada deciros que las Distress tienen sus propios complementos. Esto que veis ahí son los aplicadores de tinta, el de circulito. Este que os enseño es para las tintas Distress Mini, porque las venden también en formato pequeño, y el otro es más para las Distress grande, pero vamos, podéis usar cualquiera de los dos. Esto es el Ink Refresh, que nos sirve para utilizarlo cuando la tinta vemos que tiene tinta pero está como un poquito seca. No hace falta que compremos una tinta nueva. Simplemente con esparcirlo un poco ya nos refresca la tinta. Y esto es el reinker, que es como la carga de tinta para poder rellenarlo cuando la tinta se nos ha quedado vacía, y es lo mismo, sin necesidad de tener que comprar una tinta nueva. Aparte, tiene más utilidades, no solamente para rellenar la tinta. Bueno, lo primero que vamos a hacer con las Distress es estampar. Vamos a hacer un estampado normal y corriente. Ya sabéis, colocamos el sello en el centro, aplicamos la tinta a toquecitos . Bueno, veis, esta es la almohadilla que tienen. Es como de tela, y tenéis que tener cuidado con ella porque se hace como bolitas y se puede estropear. Lo que estoy utilizando en la parte de abajo es el craft sheet, que es una base como de teflón, y eso lo que nos permite es que cuando trabajemos con las tintas Distress, bueno, veis, mirad, este es el estampado que deja. Y lo que os decía del craft sheet, cuando trabajamos con las tintas Distress o cuando trabajamos con mix media, es súper cómodo porque nos permite hacer un montón de técnicas, un montón de cosas encima y limpiarlo fácilmente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una superposición de estampados. Entonces vamos a estampar un sello encima de otro. ¿Veis?
aplico la tinta como siempre a toquecitos. En este caso he cogido una más oscura. Bueno, el sello, como os digo, los sellos se limpian muy bien, con agua o con una toallita de bebé. ¿Veis? El efecto que deja a la hora de hacer superposiciones de estampados es un efecto muy chulo. Si quisiéramos podríamos mezclar más sellos con diferentes colores de tinta. Aquí, por ejemplo, estoy estampando una especie de como de hojas con un color un poquito intermedio. ¿Veis? La verdad que para estampar sí, se estampan bien, pero a mí no son las que más me gustan. Pero bueno, para crear así este tipo de efectos, la verdad que sí que están muy chulas. Pero para estampar normal, no. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es con el aplicador. Bueno, podéis utilizar este aplicador o si no, podéis utilizar también lo que son las esponjitas de maquillaje, que también nos sirven. Sí que es verdad que el resultado no es exactamente el mismo, porque la esponjita de maquillaje no va a crearnos los mismos efectos, pero también lo podéis usar, ¿veis? Ese es el de la Distress pequeña con la esponjita que cabe justo perfectamente en la parte de atrás de la tinta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es difuminar. Primero vamos a empezar con un color clarito. ¿Veis? Bueno, yo lo que voy a hacer es primero rellenar el tag solo de un color para que veáis el efecto que queda. Es importante que cuando hagáis esto siempre empecéis de fuera hacia adentro, que la gran mayoría, o sea, la gran cantidad de tinta que cogemos al principio la dejemos fuera para que luego el color se vaya difuminando mejor en lo que es en el tag. ¿Veis? Este es el efecto que deja. Entonces, si os fijáis, lo que es en el borde del tag nos queda como un pelín más oscuro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente un degradado de color. Entonces vamos a empezar por la tinta de un color intermedio y de ahí vamos subiendo en tono. Esta que estoy utilizando es la Vintage Photo, la anterior era la Tea-Dye, esta es la Walnut Stain. Y esta es un marrón más oscuro. ¿Veis? Este es el efecto que nos deja. Lo que estamos haciendo es como una especie de degradado de color, perdón. Y ahora con una tinta negra, esta es la Black Shoot, lo que vamos a hacer es estampar encima. ¿Veis? Queda un efecto súper chulo. Ahora lo que vamos a hacer es que, como os he dicho antes, son tintas que reaccionan con el agua. Entonces cogemos un spray con agua y bueno, yo me lo aplico en los dedos. Y entonces lo que hacemos es dejar caer gotitas más pequeñas, no estos dos goterones que me han caído a mí. ¿Veis? Entonces si cuando aplicamos, o sea, lo secamos con una toallita o con el secador de embossing, lo que estas cintas hacen al reaccionar con el agua es quedarnos no queda blanco, pero nos queda un cerco, un circulito descolorido. ¿Veis? Estas son dos maneras de aplicar la tinta para entintar los bordes directamente con el pad. Eso sí que es verdad que tenéis que tener cuidado porque la almohadilla del pad se puede romper o con el aplicador. Ahora lo que estoy haciendo es doblar uno de los tags
Esto lo podéis utilizar, hacer también con un poquito de agua, echáis un poquito de agua en el papel para que sea más fácil doblar. Y con la misma tinta de antes, la Tie-Dye, bueno, o la que queráis, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Difuminar como hemos hecho en el primer tag. Bueno, como veis mi cámara anda un poco loca y no enfoca del todo. Bueno, veis, este es el resultado que deja. Como veis, en las arruguitas del papel nos ha quedado más oscuro, pero si nosotros quisiéramos darle un efecto todavía más envejecido, con una tinta, en este caso yo estoy usando la Walnut Stain, podemos aplicarlo o con el aplicador o directamente con el pad de tinta. ¿Veis? Y nos queda un efecto más envejecido. Bueno, ahora, por ejemplo, cambio de colores, estoy utilizando esta gama de verdes. ¿Veis? Lo que hago es aplicar tinta encima del craft sheet y echo agua encima. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un fondo. ¿Veis? Mezclo todos los colores. Y eso ahora nada, simplemente lo vamos a dejar secar para que luego veáis que podemos seguir haciendo cosas con este tag, que no simplemente lo vamos a dejar ahí. Pero mientras se seca, lo que vamos a hacer ahora es una de las técnicas que a mí más me gustan, que es la que más utilizo, es el Emboss Resist. Lo que estamos haciendo ahora, lo que voy a hacer es aplicar tinta Versamark, la tinta del embossing, que bueno, os dejo el enlace tanto en la cajita de información como por aquí arriba del vídeo que os subí de cómo hacer embossing. En este caso le estoy aplicando polvo blanco, no transparente. Vamos a hacer dos tags, uno con polvo blanco y otro con polvo transparente, para que veáis dos efectos distintos. Bueno, lo secamos con la pistola de calor, como siempre. Yo también le aplico calor en la parte de atrás del papel para intentar que el papel vuelva un poco a su forma, porque con el calor siempre se nos queda un poquito ondulado. Entonces, si le aplicamos calor por detrás, el papel tiende a volver un poquito a su forma. Bueno, ¿veis? Ahora estoy haciendo lo mismo. He estampado la flor y ahora lo que estoy haciendo es estampar unas de las hojitas. Sí, yo creo que son como hojas. Ahora lo que estoy haciendo es echando el polvo transparente. Ya sabéis que siempre que utilizamos los polvos, el resto lo volvemos a guardar antes de utilizar la pistola de calor. Lo secamos. ¿Veis? Y le vuelvo a dar un poquito de calor por la parte de atrás. Ahí se me quedó pegado un poquito el polvo de embossing. Y ahora lo que vamos a hacer es coger las tintas que más nos gusten. En este caso he cogido estos tonos morados, lilas. Aunque esté ahí en cámaras no se ve muy morado, pero es, no sé, hay una mezclilla. Es el Victorian Velvet. ¿Veis? Y lo que vamos a hacer es mezclar colores más o menos no vamos a crear un degradado de color, simplemente vamos a mezclar colores distintos. ¿Veis? ¿Veis lo que os decía? Que el color, o sea, se juntan, pero no se mezclan.
Se nos quedan unos colores muy chulos. También os digo que se me ha olvidado deciroslo antes. Bueno, ¿veis? Así es como quedaría. Lo que os estaba comentando, que no hace falta que tengáis un aplicador de tinta por cada color o una esponjita por cada color. Con que tengáis una para los diferentes tonos de colores es suficiente. ¿Veis? Ahora con el otro tag en el que he hecho de color transparente, primero aplico el Victorian Velvet y le echo agua, y con una bolsita de plástico, ¿veis? Esto es un efecto que a mí me gusta muchísimo. Además lo utilizo bastante. Porque además no solo lo podéis hacer con las cintas distress, lo podéis hacer con bastantes más cosas. ¿Veis? Bueno, pues limpiamos el craft sheet, limpiamos la bolsita de plástico y con una toallita secamos el exceso. Ahora cogemos el siguiente color. Echamos agua también y repetimos la operación. Y luego nos lo vamos poniendo por donde más os guste. Lo mismo, veis que el rápido y que el bien se limpia el craft sheet, es una maravilla. Además también podemos aplicar calor encima sin que para que no se nos estropee ni la base de corte ni la mesa. Está muy bien, la verdad. Bueno, pues ahora con el último color, que es el color lila, terminamos de aplicar en el tag. ¿Veis? Ahora lo que hago, en vez de secarlo con la toallita de bebé, lo que estoy haciendo es secarlo con la pistola de calor para así secar las 3 capas de tinta que le he puesto. Es importante que no utilicéis demasiada agua, porque si no, luego a la hora de secarlo con el secador de embossing os vais a tirar la vida. Muchas veces menos es más. Bueno, veis, este es el efecto que deja. Crea un fondo como de acuarela, que a mí la verdad que me gusta mucho. ¿Veis? Estas son las dos versiones del Emboss Resist que a mí más me gusta hacer. Son totalmente distintas. Bueno, veis, ahora lo que vamos a hacer, vamos a coger el tag anterior, que hemos hecho con los colores verdes, y bueno, lo que estoy haciendo es salpicar agua primero con los dedos. ¿Veis? Bueno, esto es lo que tendríamos que haber hecho en el primer tag, no esos 2 goterones que cayeron, que quedaron horrorosos. ¿Veis? Seco con la pistola de calor. Miro el resultado. Como no me gusta cómo ha quedado, cuando está seco, eso sí que es importante, cuando está seco puedo volver a aplicar agua. Aplico otra vez calor para volver a secar. Y veis cómo reaccionan. Que lo que crean son como efectos desteñidos, como si lo que estuviésemos echando fuese lejía en vez de agua, más o menos. ¿Veis? Esto lo podríamos hacer tantas veces como quisiéramos. Podemos aplicar tinta, luego volver a reaplicar agua, y así, ya os digo, tantas veces como quisiéramos, pero siempre que esté seco, siempre que lo seguimos con el embossing, porque si no nos puede quedar un churro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar una stencil o una máscara, y con el aplicador de tinta, bueno, yo he cogido estos colores así naranjitas. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que si estuviésemos difuminando el tag, lo que pasa que lo vamos a hacer encima del stencil. Lo podemos hacer solo con un color, haciendo un degradado de color, o mezclando diferentes colores, como habéis visto que se puede hacer. Esto luego ya es imaginación al poder.
A mí lo que más me gusta siempre es utilizar como la misma gama de colores. Bueno, ¿veis? Así es el efecto que deja. Entonces ahora, para terminar de darle el toque, lo que hacemos es difuminar los bordes. Bueno, más que difuminar los bordes, entintar los bordes. ¿Veis? Ahora, con una tinta que sea resistente al agua, eso es muy importante, que sea resistente al agua, porque lo que vamos a hacer es colorear el sello. Entonces, si utilizásemos la misma tinta Distress, pero en color negro para lo que es la silueta del sello, a la hora de pintarlo con el pincel, o bien con carga de agua como este, o con un pincel normal, se nos va a emborronar todo. Entonces, la tinta base tiene que ser resistente al agua. ¿Veis? Lo que hago es utilizar mi pad de tinta como si fuese una acuarela. Entonces voy cogiendo la tinta con el pincel con carga de agua y lo que voy haciendo es coloreando, en este caso los tallos de la flor. Ahora, ¿veis? Esta es otra manera de utilizarlo también como si fuese acuarela. Directamente lo ponemos en el craft sheet y vamos cogiendo la tinta desde ahí. Como mi pincel tiene carga de agua, no necesito echarle agua, pero si con un pincel normal lo ponéis encima del tapete, no del tapete de corte, del craft sheet, o pues, no sé, como de los manteles estos que venden para la cocina, eso también os puede servir. Aplicáis un poquito de agua y con un pincel normal lo podéis utilizar. Además, una vez seco, cuando la tinta está seca, podemos coger colores más oscuros para dar tono, o sea, dar efecto de profundidad. Sí que es importante que sea cuando la tinta está seca. A mí por lo menos me gusta hacerlo así, porque como que queda más chulo, queda más bonito. ¿Veis? Y aquí, por ejemplo, pues lo estoy haciendo, como os digo al principio, utilizándolo como el pad de tinta sin aplicarlo encima del craft sheet. Eso luego ya es como a vosotros os resulte más cómodo. ¿Veis? Y bueno, pues estas han sido algunas de las técnicas que podemos hacer con las Distress. Hay muchas más, pero bueno, yo os he enseñado las que a mí más me gustan y las que yo más utilizo. ¿Vale? Ahora, en cuestión de colores, yo los colores que os recomiendo que tengáis son sobre todo los marrones. 2-3 marroncitos yo sí que os recomiendo que tengáis. Porque os van a quedar efectos súper chulos. ¿Veis? Yo las que más uso son la Walnut Stain para dar los efectos envejecidos a los bordes de las páginas, es la que más me gusta. Y la Vintage Photo, que bueno, es la más famosa. Pero yo os recomiendo sobre todo la Walnut Stain porque el efecto es más oscuro y es más chulo. También os recomiendo que tengáis un aplicador de tinta porque el efecto es mucho más bonito que no con la esponja de maquillaje. Pero bueno, que también os sirve una esponjita de maquillaje. Y bueno, pues nada, que esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, perdón. Muchísimas gracias por verme. Bueno, ya sabéis que abajo en la cajita de información tenéis los links a todas las redes sociales, a la web, al blog, y también os dejo linkados algunos vídeos que os puedan interesar. Si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dale a me gusta, suscríbete por aquí abajo al botoncito que hay, suscríbete al canal y estaros atentas porque os tengo preparada una sorpresita que espero que os guste. Y nada, que muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.